Señor, te damos gracias porque nos permites llegar al punto central, al punto medular de este culto, que es la proclamación de tu palabra. Queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón y que en estos temas, Señor, nuestro corazón pueda verse robustecido, fortalecido, que como iglesia podamos también tener esta seguridad, mi Dios, de qué es la iglesia, cómo está conformada y todos los aspectos que esto conlleva, su gloria, el cómo es que debemos caminar, de qué debemos cuidarnos. Mi Dios, que a lo largo de este tema tan importante, tan central, tu iglesia podamos entenderlo, madurarlo, y de esta manera también nos permitas recibir dirección a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero iniciar este tema de la iglesia visibilis y la iglesia invisibilis, o la iglesia visible y la iglesia invisible. Quiero iniciar con esta introducción que nos dice: la iglesia visible es una manifestación de la iglesia invisible. Escúchenlo, hermanos. La iglesia visible es una manifestación de la iglesia invisible. Y esto tiene que ver con el corazón. Hay una respuesta positiva a Dios o una respuesta negativa a nuestro Dios. Voy a tener que hacer un pequeño paréntesis, hermanos, porque no veo a nadie de ustedes. Gracias, hermanos, si me ayudas. Gracias. Y yo la pongo aquí, sí. Ah, bueno, no, sí, tienes razón. Aquí atrásito, para que, y ahorita. Aquí está. Muchas gracias. Así los veo, hermanos, porque luego se me puede perder alguno que otro. Hay una manifestación, es una cuestión del corazón. La iglesia tiene que ver con una cuestión del corazón, ¿sí, hermanos? Y es aquí donde radica el punto central: la iglesia visible y la iglesia invisible. Esa iglesia visible es una manifestación de la iglesia invisible y tiene que ver con una respuesta del corazón. ¿Quién escribió esto? Bueno, hermanos, tomé esta introducción de este libro de nuestro hermano doctor Darío Gilbrands, que me pareció muy acertada, muy bella la introducción. Este libro se los recomiendo, hermanos. Es un libro que nos habla acerca de la iglesia institucional. No sé si aún nuestro hermano lo tenga o no, pero ustedes pueden acercarse a él, preguntarle y, hermano, acuérdese que las regalías de aquí, la mitad. Es muy cierto. Debemos de recordar, en primer lugar, ¿qué es la iglesia visible? La iglesia visible, hermanos, pudiéramos definirla como esa estructura donde nos reunimos, pero no es esa estructura. La iglesia visible, esta estructura, contiene a la iglesia visible. La iglesia visible es muy fácil de detectar y podemos ir a los libros de miembros y nosotros hacer un conteo de esa iglesia visible que se reúne en algún lugar, en una estructura, domingo a domingo, para alabar el nombre de nuestro Dios. Nosotros tenemos también un registro, y ese registro de la iglesia visible, Cristo la Roca en Querétaro, lo tenemos nosotros. No es exacta, hermanos. No es exacta, y por lo mismo
la iglesia, los líderes, el liderazgo, tiene constantemente que estar revisando esa lista de los miembros que conformamos la iglesia visible, Cristo la Roca. Entonces, nosotros pudiéramos decir que la iglesia Cristo la Roca, la iglesia visible, tenemos alrededor de 80 miembros. Pero esto tendríamos que, repito, revisar en lista y poder ver qué hermanos están de manera constante y qué hermanos están de manera inconstante. Entonces, la iglesia visible es este número de miembros que pertenece a una iglesia. Sin embargo, también tenemos visitas, hermanos, y en un culto pudiéramos estar más de 80 personas en esa iglesia visible, pero algunos pertenecen, algunos no pertenecen a esa iglesia visible porque se requiere registrarse como miembro en esa iglesia visible. Si usted se registra como miembro, quiere decir que ha pasado por lo menos con 3 aspectos. 1, que Dios ha tocado su corazón. 2, que ha hecho profesión de fe. 3, que ha sido bautizado y entonces recibido en el seno de esa iglesia como miembro activo de esa iglesia. ¿Qué quiere decir un miembro activo? Un miembro activo es aquel miembro que asiste de manera regular y que tiene la posibilidad también de participar en las diferentes actividades dentro de la iglesia. Esto estamos hablando de la iglesia visible y es muy fácil detectarla, hermanos. Nosotros podemos hablar que a esta iglesia visible, Cristo la Roca, pertenece la familia Ortiz, por ejemplo, que pertenece la familia Silva, que pertenece la familia Uresti, que pertenece la familia Fuentes, y así sucesivamente, hermanos. Podemos definir que a esta iglesia visible pertenece un gran número de hermanos, de familias que conformamos la iglesia. Sin embargo, el hecho de pertenecer a una iglesia visible no quiere decir que seas redento. ¿Sí, hermanos? El hecho de pertenecer como miembro a esta iglesia, de venir cada 8 días, no quiere decir que seas redento, porque el redento pertenece a la iglesia, ¿qué, hermanos? Invisible. Y esta iglesia invisible es muy difícil de detectar. No estamos puestos, ni el liderazgo, ni los ancianos, ni el pastor, estamos puestos, este no es nuestro oficio, detectar quién y quién no es la iglesia invisible. Esto solamente le compete a quién, hermanos, a nuestro Dios, solamente, hermano. Él es el único que puede decir a través de su espíritu a nuestro espíritu que somos hijos suyos. Tiene que ver con la redención, hermano. Entonces, yo pude asistir desde pequeño a la iglesia visible. Yo puedo decir es que yo desde pequeño asistí a la iglesia presbiteriana fulanita de tal. O desde pequeño asistí a la iglesia bautista fulanita de tal. O a la iglesia metodista fulanita de tal. Pero desde pequeño yo he asistido a la iglesia. Eso no te hace redento. A ninguno de nosotros, hermanos.
Por ello es importante que nosotros estemos plenamente seguros de nuestra redención. La iglesia entonces visible podemos verla en tres aspectos. Es un grupo, puede ser un grupo numeroso, puede ser un grupo reducido, pero siempre habrá tres grupos de personas. Estos tres grupos de personas podemos observarlo en las Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 21. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 21, hermanos. Dicen las Escrituras en la entrada triunfal, que estamos próximos a celebrar, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 6, y los discípulos fueron, 21:6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, ¿qué hizo, hermanos? Se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las muchas maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Tres grupos de personas. En la iglesia visible, siempre podremos observar tres grupos de personas. Uno, aquel grupo de personas que tiene este criterio restringido, es decir, aquel grupo de personas que todo trata de resguardarlo a través de la tradición, como era antes, a través de esta tradición que ha llegado a ser el Dios de esta forma de pensar, hermanos. Tenemos que tener una iglesia santa. Tenemos que tener un canto santo. No estoy diciendo que no sea, pero este grupo de personas es aquel que tiene un criterio restringido, hermanos. A través de la historia han habido grupos dentro de la iglesia cristiana que insistieron en la idea de una iglesia pura, Su característica era limitar la membresía, escúchenlo, únicamente a aquellos que tenían conciencia de haber nacido de nuevo y que podían dar evidencia clara de su conversión. Este era el juicio.
En la iglesia, lo que tendríamos que hacer bajo este pensamiento es empezar a examinar a cada familia. ¿Usted cree ser nacida de nuevo? Este es el primer y más importante paso para este sistema, hermanos. ¿Ustedes creen que son nacidos de nuevo? Bueno, uno podría decir, sí creo. Bueno, ahora muéstramelo a través de tus frutos. Y si esa forma de vida, si ese fruto no concordaba con esta forma de pensamiento, entonces el liderazgo de esa iglesia, el consistorio de esa iglesia, tenía y tiene la facultad de poder decir a la familia: usted no pertenece a esta iglesia. Qué tremendo, hermanos. Pero así era. Quizás con nuestra forma de pensar, con nuestra actitud, también haya muchos creyentes que lo hagamos de esta manera y excluyamos a aquellos miembros que a mis ojos, que a mi concepto, no son cristianos. Porque ellos se dirigen de una manera que a mí me parece que no es correcta cristianamente. Porque ellos hablan de una manera que no es correcta desde mi perspectiva cristiana. Y entonces, hermanos, el grupo se cierra. ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió en la entrada triunfal? Vean ustedes el versículo 14. Había una gran algarabía cuando el Señor se acercó y entró a Jerusalén y se acercó al templo. Vinieron a él en el templo ciegos, cojos, ¿y qué hizo el Señor, hermanos? Los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía, y también viendo que los jóvenes aclamaban en el templo y decían, ¿qué, hermanos? Hosana al Hijo de David, se indignaron. Su pensamiento de este grupo era un pensamiento restringido. Únicamente eran ellos. La iglesia romana tiene este pensamiento restringido aún y cuando ellos dicen que la iglesia es muy grande y universal. La iglesia, desde la perspectiva romana, son únicamente los clérigos. Los demás no. Es decir, el pueblo no es iglesia. Este es un pensamiento muy restringido. Pero también este pensamiento, hermanos, es muy restringido. Es únicamente nosotros somos la verdadera iglesia. Y suena sectario, raya en el sectarismo, pero a veces así somos, hermanos. Este puede ser nuestro pensamiento restringido, porque pensamos que el cristianismo, que la iglesia visible debe caminar, debe adorar, debe ser como yo creo que debe ser. Así. Y entonces no permito que haya entrada, que haya libertad, hermanos, que es lo que el Señor Jesucristo mencionó. El Señor Jesucristo dijo: he venido a dar libertad a los cautivos. En este aspecto, hermanos, el criterio muy restringido lo tratamos también de recubrir con una santidad extrema. Repito otra vez, no es que no deba haber santidad, no es que no deba haber orden. El asunto es que hago de mi pensamiento restringido
lo hago ley. Y esto fue lo que ocurrió también en el pueblo judío. La ley de Dios la hicieron cada vez más restringida, más difícil, de tal manera que el Señor les dice, es que ni aún ustedes pueden llevar la carga de lo que ustedes mismos han impuesto. Este es un pensamiento sumamente restringido, hermanos. Por supuesto que debe haber orden, por supuesto que debe haber santidad, pero por supuesto que la iglesia también debe tener gozo, gozarse. Por supuesto que la iglesia también debe divertirse, hermanos. Por supuesto que la iglesia también debemos vivir, hermanos, y vivir en la libertad que Dios nos ha indicado. Este es el primer aspecto, pero hay otro grupo que se va al otro extremo, y este es el grupo que tiene el criterio amplio. Este criterio amplio tiene que ver con esta frase que nos dice: a la tierra que fueres, ¿qué? Haz lo que vieres. Hay un dicho también que en algunos autos he podido observar y que dice: tócame el claxon y mi hermano serás. Así de abierto, así de amplio, hermano. Fui a cortarme el cabello, hermanos, y el muchacho que me lo estaba cortando, llegó otro joven y le dice: ¿cómo estás, hermano? ¿Qué? Oye, hermano, ¿puedo ocupar tu baño? Y le dice: adelante, hermano, pasa y ocúpalo. Entonces yo dije: ah, caray, mucho hermano. Y le pregunté: oye, ¿es tu hermano? Esperando que él me dijera: no, es que somos de la misma iglesia, de la misma. Y no, dice: así les digo a veces a mis amigos, o les digo, no recuerdo qué otra expresión utilizó. Y bueno, hermanos, nosotros somos, hay un grupo dentro de la iglesia que tiene un concepto tan amplio que cualquiera que le dice hermano, decimos también: es mi hermano. Cualquiera que viene a la iglesia y canta es cristiano. Cualquiera, hermanos, puede comulgar en la iglesia. Puede acompañarnos una familia y podemos darle la comunión. Puede venir un niño y podemos igualmente darle la comunión. Porque todos somos hermanos. Porque todos somos hijos de nuestro Dios. Bueno, este punto no es así, hermanos. Tampoco quiere decir que seamos de un pensamiento amplio. Y este pensamiento amplio tiene que ver con este otro grupo, capítulo 21 de Mateo, por favor. Ahora veremos los versículos 8. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Se hizo una gran algarabía, una gran fiesta, hermanos, porque este hecho de la entrada triunfal se da en relación a la celebración de la Pascua, donde el pueblo judío estaba contento, hermanos. Iban a celebrar la Pascua, iban a celebrar el hecho de que Dios los había liberado de la opresión de los egipcios y que los había liberado con mano poderosa.
y de que los había llevado a un pueblo que ellos hoy tenían y gozaban. Entonces era una celebración nacional. Llegaban judíos de todas partes del mundo romano para visitar el templo, para visitar a sus familiares, y era una gran celebración. Y este camino que venía de Betania a Jerusalén era muy transitado, hermanos. Así que no solamente Jesucristo y sus discípulos venía una gran multitud de este pueblo o de esta iglesia visible. Todos ahí eran judíos. Algunos eran judíos alejandrinos, otros eran judíos nacionales, pero todos eran judíos, hermanos. Podrían venir también compañeros de ellos de otros lugares para ver esta celebración tan importante de la Pascua. Cuando el Señor va, entonces la gente en esta gran algarabía, porque ya se están acercando a Jerusalén, se están acercando a sus puertas, se están acercando hacia el templo, la gente empezó a clamar lo que la Escritura dice: ¡Hosana al Hijo de David! Era una aclamación al rey. Y en esta aclamación al rey empezaron a quitarse sus mantos y ponerlos en el piso. Pero algunos, no teniendo, cortaban también ramas de los árboles y las tendían, no entendiendo la situación, hermanos, no comprendiendo absolutamente nada de lo que los profetas estaban anunciando. He aquí tu rey viene, montado en un asna, trayendo y anunciando la paz. Pero eso no lo entendieron, sino que escucharon que la multitud clamaba, y los demás, dice, los que iban delante, los que iban detrás, ¿qué hicieron, hermanos? Se unieron al canto. Se unieron a ese canto, hermanos, sin entender qué pasaba. Mucha gente en la iglesia visible así caminamos. Cantamos por cantar. Nos decimos hermanos, nos gusta la convivencia y la fraternidad que hay en el pueblo de Dios. Nos gusta saber que hay gente noble, gente buena. Una mamá se acercó a felicitar a Cari sin entender nada, pero le dijo: felicidades, maestra, porque veo que su familia es una familia diferente, que es una familia moralmente buena, aceptable. Y le he dicho a mi hija que familias, que amigos como Natán debe usted fortalecer esta amistad. Pero no entendía absolutamente. Muchas gracias, hermano, muy amable. Ya sabía yo, Marcito, Perdón, hermanos, voy a tener que tomar tantito. Esto fue lo que ocurrió, hermanos. Muchos no entendemos qué es el cristianismo. Y tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo dijo, que el trigo y la cizaña que crecen juntos. Tenemos que recordar que también el Señor Jesucristo nos dijo: dentro de la iglesia visible puede haber lobos vestidos de ovejas. Alguna mamá podría decir que tuviera hijas. No, el hijo del pastor es un buen prospecto para que hagamos familia.
¿Y qué tal si el hijo del pastor no es cristiano? ¿Qué tal si el hijo del pastor es un lobo vestido de oveja? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuántas familias no se han decepcionado así, hermanos? Porque ha habido uniones. No pertenece a la familia Saba, pertenece a la familia Antonio. Oigan, hermanos, la familia Antonio es una familia de tradición presbiteriana. El mundo presbiteriano los conoce, ¿no? ¿Quién podrá imaginarse que dentro de esta familia Antonio hay un lobo rapaz? No, hermanos, otra vez, el hecho de pertenecer a la iglesia visible no quiere decir que eres miembro de la iglesia invisible. Y dentro de la iglesia visible existen este tipo de pensamiento totalmente abierto. Todo puede entrar a la iglesia. Lo mismo puede predicar un pastor reformacional que un pastor liberal, que una mujer. Lo mismo puede ser cualquier cosa. Un sacerdote podemos traerlo. Todo puede pasar, hermanos. Todo puede pasar. Lo mismo puede dirigir cualquier persona, hermanos. Esta forma de pensamiento es un pensamiento laxo. Es un pensamiento sin principios y fundamentos, hermanos. Pero engañoso. Porque como estamos en un momento de adoración, vemos a familias que se entregan a la adoración de manera profunda y pensamos, wow, qué forma de adorar a Dios. Y los ponemos como un modelo, pero no sabemos si realmente son cristianos redentos o no. Entablamos amistad con ellos, podemos entablar sociedad con ellos, podemos tener también relaciones de familia con ellos, dar a nuestros hijos, y después nos lamentamos. ¿Por qué? Porque esto hay también en la iglesia visible, este grupo de mente abierta. Doctrinalmente, hermanos, podemos aceptar cualquier tipo de doctrina. Cualquier tipo de doctrina, hermanos. Podemos, por ejemplo, dar la celebración de la Santa Cena. Podemos hacerlo un día con pan asimo, otro día con tortilla, El chiste es que vean el colorido y la amplitud. No, hermanos, esto no es así. Aquellas personas mormonas que nos llamen a nosotros, o los católicos que nos digan los hermanos extraviados son ellos, contumaces son ellos, porque viendo no han querido ver. Pero nosotros no podemos extender los brazos de manera abierta, porque estaríamos en el otro extremo. El primer extremo es el reducido, este es el abierto, todo pasa, todo entra, no hay filtro. Y esto es un extremo. El tercero es un pensamiento centrado en la palabra de Dios, es un criterio más bíblico, hermanos. Vean lo ocurrido en el capítulo 21 de Mateo. Dice el versículo 1:
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, ¿para qué, hermanos? Por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces el 6 nos dice: y los discípulos fueron e hicieron, ¿qué? Conforme Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos, ¿qué, hermanos? ¿Y él qué hizo? Aquí hay algo importante. Hay un grupo de hermanos, un pensamiento en esta iglesia visible, que su fundamento es la palabra de Dios, y que son obedientes ¿a qué, hermanos? A la palabra de Dios. En esta iglesia visible sí puede haber hermanos con un pensamiento muy restringido, puede haber hermanos con un pensamiento muy amplio, pero también es verdad que hay hermanos con un pensamiento centrado, hermanos, en la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de Dios, en los principios establecidos por la palabra de Dios, y que son obedientes a ella. Este, podríamos decir, es el remanente fiel de esa iglesia visible. Llámese como se llame, hermanos, porque algunos podemos llamarnos reformados, otros podemos llamarnos reformacionales, otros podemos llamarnos puritanos, otros podemos llamarnos con el nombre que tengamos, hermanos, pero en la iglesia siempre existirán estos grupos de pensamiento. Pero este pensamiento, si ustedes observan, está relacionado con la palabra de Dios y la respuesta en obediencia. Dios le dijo a estos discípulos: vayan allá, van a encontrar un pollino, un asna con un pollino, tráiganmelos. Si alguien les pregunta a ustedes, digan: el Señor los necesita. En los evangelios que son paralelos, hermanos, sinópticos a Mateo, ahí encontramos esto. Cuando estos discípulos van, desatan el asna, se llevan el pollino, sale el dueño corriendo y dice: ¡ey! Así, ¡ey! ¿A dónde van? Es mi asna, es mi pollino, ¿qué? Y ellos dijeron, como dijo el Señor que respondiera, ni más ni menos. El Señor lo necesita. ¿Y qué dijo el dueño? Ah, pues adelante. Qué tremendo. Y lo llevaron, hermanos. Y por eso este versículo menciona, el versículo 6, ellos fueron e hicieron tal como el Señor que se los había mandado. Hay un sometimiento ¿a qué? A la palabra de Dios. Esta iglesia no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia redimida. Es una iglesia que su fundamento es la palabra. Es una iglesia que responde en obediencia a esta palabra, hermano.
Cuando ellos pusieron su manto, el Señor se sentó. Pero la gente vio esto. La multitud que no entendía vio esto. Y entonces ponían sus mantos, porque todo era, que dijimos, algarabía y fiesta para ellos. Mas no para sus discípulos, que ya sabían, porque el Señor les dijo para que se cumpla la palabra del profeta, que dijo: he aquí, tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Para que se cumpliera la palabra, para que el fundamento de la palabra diera dirección. Es por ello que este grupo, esta forma de pensar de la iglesia visible, también existe. Esta es la iglesia visible. En la iglesia visible, querido hermano, vas a encontrar creyentes con pensamiento restringido, creyentes con pensamiento muy amplio, pero creyentes también muy centrados y obedientes también a la palabra de Dios. Pasaremos a describir entonces la iglesia invisible. Este grupo, por eso entiendo o quiero entender lo que el doctor Darío en algún momento expresa. La iglesia, esta iglesia visible, esta iglesia redimida, obediente en respuesta a Dios, es la manifestación de la iglesia invisible. Esta iglesia invisible ni tú ni yo la conocemos, solamente el Señor. ¿Qué necesitamos para ser miembros de esta iglesia invisible? No la iglesia visible y la iglesia triunfante, eso es otra cosa. Estamos hablando de esta iglesia visible que camina, que vive, que se fortalece, pero también dentro de esta iglesia visible se encuentra la iglesia invisible. Y esta iglesia invisible, hermanos, tiene algunas características que quiero que ustedes me acompañen a ver. La iglesia invisible consiste exclusivamente de personas regeneradas. Se deduce que este aspecto de la iglesia es ciertamente glorioso. Cada uno de los miembros de ella ha sido librado, en primer lugar, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Señor. Colosenses 1:13, por favor, hermanos. Busquémoslo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Alguien que nos ayude a darle lectura, por favor, con voz fuerte, hermanos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, hermano. Sí, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición, hermanos. Esta iglesia no es del que quiere, ni del que corre, ni del que va a ese lugar, a esa estructura bonita de varios pisos, o quien va a esos bodegones grandes, hermanos, donde la estructura es muy bella, donde hay un excelente recibimiento, donde todo parece tan especial. Esta no es la iglesia. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí. Yo estoy en busca de esa iglesia. Esto no es la iglesia, porque en esas iglesias monumentales, bellas, donde todo es perfección y donde uno se siente muy bien, también están
estos grupos de personas, hermanos. Nosotros con todo y que seamos 80 o que seamos 100, también existen estos grupos de personas. Y el remanente de Dios se va reduciendo. El primer paso, aquellos que son llamados de las potestades de las tinieblas al reinado de su amado Hijo Jesucristo. No solamente, hermanos, es reconocer que Jesucristo es mi Señor, es vivirlo, es entenderlo, es saber y humillarme y someterme ante su reinado. Entonces soy obediente, no me cuesta trabajo, hermano, porque he sometido todo mi ser a su reinado de Jesucristo. La iglesia visible podrá perdonar muchos pecados, pero la iglesia invisible es el Señor, el que nos filtra a través de su palabra. Y digo esto porque la iglesia visible no es perfecta. Y aún y cuando ejerzamos disciplina, esta disciplina es imperfecta. Pero la disciplina que ejerce nuestro Dios es Él. Por eso el Señor dice: voy a pasar tus obras por fuego. Es Él el que nos llama, el que nos limpia, el que nos ha llamado de la potestad de las tinieblas al reinado de su amado Hijo Jesucristo. Este es el primer paso, hermano, para pertenecer a la iglesia invisible. Pero otra vez te digo, no es de tu voluntad. Estos no han sido engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino ¿quién? Sino de Dios. Por voluntad de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿Dios ha tocado tu corazón? ¿Dios te ha hecho un hombre, una mujer, un joven redimido? Este es el primer paso. Lo importante, por supuesto que es, pero no es lo más importante pertenecer a una iglesia visible. Sí lo tienes que hacer. Pero hay algo más importante: la iglesia invisible. Este es la pepita de oro, hermanos. Dice también Efesios capítulo 5, por favor, búsquenlo, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. De todos sus miembros se puede decir que antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. ¿Qué dice Efesios, hermanos, 5, versículo 8? Alguien que lo quiera leer en voz alta, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén, gracias. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Andad, ¿qué? Como hijos de luz. Se puede vislumbrar a la iglesia invisible. Sí se puede vislumbrar, porque dice la Escritura: por sus frutos, ¿qué? Los conocemos. Pero no somos quien para decir tú sí eres o tú no eres. Eso no, hermanos. Pero sí podemos vislumbrar por el fruto lo que dice Pablo en Efesios: aquel que ha sido llamado a la luz, camine, ¿qué? Como hijo de luz, viva como hijo de luz. Así es como la iglesia invisible vive, hermanos. Y no necesitamos hablar
que somos creyentes o que no lo somos, o que somos reformados o no. La gente va a ver la luz de Cristo en ti, porque eres su iglesia invisible, que se hace visible ante los ojos de otros. Otro ejemplo, hermanos, otro punto importante, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Por favor, hermanos, si alguien nos ayuda a leer. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¡Qué maravilla! La iglesia invisible somos edificados unos a otros, hermanos. Por eso hay en la iglesia invisible, también en la iglesia visible, diferentes ministerios. Y esos ministerios nos van edificando como estas piedras vivas. Estas rocas vivas, hermanos, se fundamentan en la palabra de Dios y son obedientes a la palabra de Dios. ¡Qué maravilla cuando la iglesia de Dios se reúne, hermanos! Y qué maravilla cuando Dios nos ha permitido reunirnos como iglesia y hacer presencia en algún lugar, hermanos. Esto es poder de Dios. Esta es la iglesia, el pueblo del Señor invisible, aquel que ha sido gobernado por la autoridad, por el señorío de Dios en cada una de nuestras vidas, en cada vida nuestra, hermanos. La iglesia invisible, entonces, es aquella que está construida, fundamentada en esa palabra de nuestro Dios. Y aquí viene algo que posiblemente no nos guste, hermanos, pero pueden haber infinidad de doctrinas. La responsabilidad de cada creyente es buscar dónde es edificado. ¿Dónde es edificado? No busquemos la estructura en primera instancia, hermanos, porque hay iglesias muy bellas, de estructura muy bella. Una de las iglesias que conocí, que es muy bonita, es la de la Santísima Trinidad, que está atrás en un callejón de Gante, en la Ciudad de México. Torre Latinoamericana, atrás está Gante, ahí está la iglesia, la Santísima Trinidad, es metodista. Está bellísima, hermanos. Pero nada más diré eso. Como estructura está muy bella y es grande. Y saben que en Navidad la adornan bellísima y ponen unos pinos enormes. Es una iglesia muy grande. Ponen unos pinos enormes, no llegan al techo. Su púlpito es como de piedra. El día que no hice nada, sino estaba paseando y vi y me subí y me sentí como Calvino ahí en el... Pero no busquemos esto en primera instancia. La iglesia invisible se edifica. Y esa edificación es en la palabra de Dios, hermanos. Otro aspecto, Primera de Corintios 6, 11, por favor. Primera de Corintios 6, 11, si son tan amables, hermanos. ¿Qué dice, por favor, si alguien nos ayuda? Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Entonces nos dice, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. La iglesia invisible ha sido lavada, hermanos, ha sido justificada, ha sido restaurada, ha sido puesta en oficio, hermanos, nuevamente. Debemos de recordar nuestro oficio, un oficio por excelencia, ante Dios siervo, ante mi hermano soy guarda, y ante la creación soy ese custodio de la creación, hermanos. Es un triple oficio que la iglesia, esta iglesia invisible tiene. Por ello, hablar de que la iglesia no debe de meter la mano en el cuidado del reino de Dios, es decir, en el cuidado de la política, en el cuidado de la educación, en el cuidado de las artes, en el cuidado médico, en el cuidado de la familia, decir que la iglesia no tiene que meter la mano ahí, es ir contra la palabra y la esencia misma de la iglesia invisible. La iglesia invisible tiene que meter la mano en el reino de Dios y llevar todas las cosas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas. ¿Estás conforme en tu trabajo? Qué bueno, hermano. Qué bueno. ¿Te pagan bien? ¿Comes bien? ¿Duermes bien? Eso es maravilloso. ¿Ya te jubilaste? ¡Qué bueno, hermanos! Esto se lo dijo su tío a Esther. Esther, tú vives cómoda ahí adentro y sabes que aquí afuera se promulgó un edicto contra tu pueblo. No pienses que a ti no te llegará. Hermanos, ¿estamos cómodos en nuestros lugares? Sí. La iglesia invisible tiene que meter la mano. Estamos siendo abofeteados y la iglesia invisible callados, viviendo cómoda y plácidamente. Pero no pensemos que no nos llegará. Le dijo Mardoqueo a Esther: si tú callas, no te preocupes, Dios levantará a otros para que hablen por ti. Pero entiende que Dios te puso en un momento como este para traer libertad a través tuyo. La educación, hermano, ¿ya te jubilaste de ser maestro? ¿Qué aportaste? Ingenieros, no les digo que levanten la mano, porque hay ingenieros que realmente médicos, pastores, ¿qué aportamos? Es la iglesia invisible, que podemos leerla en Hebreos. Aquellos que fueron perseguidos, aserrados, maltratados, muertos, tenidos por la escoria. Pero esta iglesia dio testimonio, hermanos. Esta iglesia puso el ejemplo para que tú y yo podamos tener un hito y decir: hacia allá vamos. Porque esta iglesia fue obediente a lo que
en Jesucristo. Pero hoy no. Hoy la iglesia visible parece que entramos en un letargo. Y es necesario que esta iglesia invisible se manifieste, hermanos, y que se manifieste en todas las áreas que el Señor nos da para llevar a su gloria. Estemos en pie, hermanos, por favor, para orar. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Queremos pedirte de tu bendición para que esta iglesia visible, tu iglesia, se pueda manifestar, no solamente aquí, en nuestro estado Querétaro, sino en todo el orbe. Señor, aviva la obra de tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.